de añoranzas de electricistas, 22 de noviembre. Acaba de pasar el festejo de la Revolución Mexicana y es bueno recordar que el Sindicato Mexicano de Electricistas, a los 4 años de iniciada la Revolución Mexicana, eh, con varios antecedentes, con intentos de haber creado una organización, dos ligas mutualistas, una cooperativa, una mutualista que quería impulsar la compañía, los gerentes, pues no logran avanzar mucho. Hasta que en 1914, cuando entran las fuerzas de Villa Zapata, y también porque había existido un antecedente entre los propios compañeros de trabajo. En aquella época los tranviarios y los electricistas compartían diversas áreas de trabajo. Una obrera muy importante era Indianilla, que está ahí en Niños Héroes. Todavía queda una subestación y a un lado, no sé si parte de la subestación en realidad. Tengo la impresión, en realidad nunca le he preguntado al administrador del Museo de Ferrocarrileros que está ahí, un viejo conocido también en el ESME. Eh, Ese es lo último que queda de Indianilla. Indianilla era una gran estación eh, que abarcaba bastantes cuadras de lo que hoy está, por supuesto. Era una gran estación donde guardaban, era la estación de guarda de los tranviarios, de los tranvías eléctricos, pero además estaban dos grandes talleres para los arreglos de los tranvías eléctricos. Hay por ahí dos folletos, dos suplementos que escribí acerca de Indianilla. Y bueno, se guardaban los tranvías en la noche, pero durante el día además se trabajaba lo mecánico y lo eléctrico de los tranvías y las cosas eléctricas de compañía de luz. Bueno, también lo mecánico y lo eléctrico para subestaciones, eh, para cableados, para lo que necesitara, transformadores. Entonces era un taller compartido en el área de talleres, el taller mecánico y el taller eléctrico. Pero se trabajaba indistintamente para una cosa o para la otra. Ahí se compartían las labores. Entonces había áreas como estas que no había distingos según la cantidad de trabajo. De repente podían ser electricistas y según la cantidad de trabajo se convertían en tranviarios. Por ejemplo, todos los arreglos de madera, de los asientos, de los pisos, que eran normalmente no metálicos, sino de madera, pues se arreglaban en el taller, ¿no? Los motores, el troller, que es el que conecta el motor con la electricidad, esas partes eran de electricistas y todo el mundo se consideraba electricista, aunque se trabajara para tranvías eléctricos. Bueno, en 1914 los tranviarios se lanzan a la huelga y el gobierno, para que no se suspendiera el servicio, se la quita a los dueños, la incauta, la interviene y ponen a un general como interventor de la empresa para que siga funcionando mientras en las negociaciones los dueños y los representantes obreros de los tranvías discuten el contrato colectivo de trabajo que se estaba viendo. Entonces no se suspenden. Eso se hace un poco antes de octubre, bueno, en octubre, pero enseguida que sucede eso, este interventor se hace por Obregón, el doctor Atle y órdenes de Carranza, y entonces queda una intervención digamos, de Carranza, de Obregón. Y enseguida de eso, eh, como la Ciudad de México estaba en constante pugna, entran los zapatistas y los villistas.
Y justo consecuencia de la huelga, que podríamos decir tranviaria, se ocasiona en tiempos con presencia, perdón, de los congresistas, el lanzamiento a la organización y la huelga se realiza con fuerzas zapatistas. En realidad, uno no podría distinguir del todo, aunque en presencia de las fuerzas sí había una gran diferencia. Las fuerzas carrancistas, especialmente Ciero, siempre fueron rateros, robaban, se llevaban lo que se podían. Entonces, cuando llegaron los carrancistas, por eso, de hecho, por eso se llegaron el apellido de Carranclanes, porque usurpaban, molestaban, rompían cosas, se robaban de las casas ricas. A cambio, Villa y Zapata no permitían. Las fuerzas revolucionarias, los soldados, la tropa de Villa y Zapata no hacían eso. Bueno, lo único que quiero decir finalmente es que cuando se da esta huelga e incautación, eso les anima mucho a sus reuniones que ya venían teniendo y los electricistas deciden convocar a una asamblea. Como todavía no tenían un lugar donde convocar a todo mundo y sabían de la existencia del Departamento de Trabajo, acudieron, fíjense esto, acuden al Departamento del Trabajo. Lo que resulta es que el jefe del Departamento del Trabajo es un dirigente de la Casa del Obrero Mundial. Entonces ahí habría que realmente checar cómo está la situación, porque lo que hay datos es que el ESME siempre mantiene sus reuniones como ESME. En el momento que le piden al sindicato que se afilie a la Casa del Obrero, se salen de un salón de actos que le habían prestado. Pero entonces la primera asamblea del ESME se hace en Palacio de Minería, donde estaba el Departamento del Trabajo, no la Casa del Obrero Mundial. Y el que preside, el director del Departamento del Trabajo, es José Colado. Es otra cosa completamente diferente. No fueron a ver a José Colado en calidad de miembro de la Casa del Obrero Mundial, sino fueron a ver al director del Departamento del Trabajo. Hay ciertos matices que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, lo que queremos decir, está todo el apogeo y empiezan las diferencias fuertes. Ya habían empezado, pero se van a mantener con Carranza. Están en guerra. Y la historia de la revolución que nos platicaron el día 20, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, todavía la historia que nos cuenta López Obrador es de que como si todos fueran felices, y no es cierto. Hay dos fuerzas revolucionarias peleando ya para 1914. Carranza, y siempre lo insisto, que traicionó a la Convención de Aguascalientes de 1914, de principio de este año del que estamos hablando, y Villa y Zapata. Son otra cosa. Ya se había llegado a un acuerdo en la Convención de Aguascalientes, ya había una constitución, y Carranza la traiciona. Y por eso se agranda la Revolución Mexicana. En fin, en 14, en este aniversario, lo que les quiero decir es que es mentira que estén unidos todos estos revolucionarios, mentira. Carranza es un traidor a la Convención de Aguascalientes y después Carranza es el que va a mandar golpear, encarcelar, matar a los obreros en la huelga general de 1916. Es un golpe, es físicamente entra toda la tropa de Carranza para que se acaben las asambleas, para cerrar locales sindicales, para encarcelar al comité de huelga. Entonces,
Carranza es enemigo propiamente de los obreros electricistas. Entonces, cuando hoy oímos que la Constitución de Carranza, a mí realmente me entran mucho las dudas por estos años, por 1914, 15 y 16. Y les digo, en la huelga del 16, que es una huelga general, pues Carranza simplemente echa a los soldados contra el comité de huelga y especialmente contra los dirigentes electricistas, tanto así que mete a la cárcel a Lecumberri, al secretario general, y los deja hasta 1918. Entonces hay que tener cuidado, y esta euforia que hay en estos días, yo digo cuidado, cuidado. Eh, en todo caso, no es una constitución de obreros, es una constitución que va a mantener el sistema político, el régimen político, y aunque sí le va a conceder ciertas prerrogativas que en realidad el ESME ya se las había ganado. El derecho de huelga, durante 1915 el ESME ya se había ganado el derecho de huelga, hizo 5. De hecho, para que lo reconocieran en las 3 empresas donde trabajaban los obreros, en las 2 telefonistas y en compañía de luz, con huelga. Si no realiza la huelga, no le hubieran reconocido nada, no le hubieran dejado tener discusiones de condiciones de trabajo, no le hubieran permitido pactar. Pues, es decir, se establecen relaciones donde el patrón reconoce a los trabajadores, no al sindicato, pero sí a los trabajadores. Es una discusión legaloide, pero que va a quedar en la Constitución, y sin embargo, el instrumento constitucional se va a usar siempre para reprimir a los trabajadores, cuando de principio lo primero que hay es un derecho de huelga ganado a pulso sin necesidad de leyes, porque todo 1915 y 1916 que realizan huelga los electricistas, no hay problema, se la ganan a pulso, no les interesó que hubiera o no un artículo, una constitución, una ley, no, eso se ganó a pulso durante 1915. Pero en fin, otro día hablaremos con más detalle de la Constitución, solo que me recuerda que es cuando se empiezan a reunir, se va a fundar el sindicato, se reúnen desde octubre, noviembre, y para 1914, en diciembre, pues, de ese mismo año, en diciembre, se funda el ESME. Entonces ya se va a cumplir el mes que entra, en menos de 30 días, otro aniversario de cuando está Villa Zapata en la capital y los electricistas consiguen firmar finalmente una organización. Bueno, a contrapunto, a contrapunto, estamos en la otra fase. Comentamos la vez pasada, eh, yo iba a empezar a leer directamente el decreto de extinción, pero no se puede. Cuando uno, lo he dicho insistentemente, cuando uno platica la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, en cualquier momento que uno quiera, siempre hay un contexto, siempre, ¿no? Y, y entonces hay que platicar, comentar este contexto. Y el contexto del decreto de extinción, que ya comenté todo el programa de la semana pasada, eh, pues me llevó y no pude llegar al primer párrafo. Habíamos dicho, hubo una gran campaña desde la revisión de contrato colectivo, se hizo una campaña desde la anterior, no solo la revisión de 2008, sino la del 2006. Fue fuerte y tenebrosa y criticaban todo, especialmente que eran improductivos los trabajadores. Ya dijimos cómo se defendieron. Acabamos de mencionar que en esta revisión de contrato se amplían los indicadores de productividad, que por cierto los que estaban establecidos se habían cumplido de manera cabal,
O sea, no había nada que reprocharle no eran productivos, es lo que quiero llamar la atención, no eran productivos, perdón, improductivos, no eran improductivos. Todos los indicadores se cumplieron. Y sin embargo, la campaña decían que eran fodongos flojos y además pedían lana. Incluso una campaña en televisión, yo creo que porque se acostumbra uno más a ver televisión, era muy fuerte, pero en radio también estuvo bastante. Por ejemplo, un trabajador llega a una casa y en cuanto abren pide dinero o la señora que atiende, ama de casa, le da un billete para que atienda lo que le va a decir. Entonces, esa campaña fue muy fuerte. Y todos los secretarios de Estado, especialmente los de energía, hay que tener en cuenta una cosa, el único que no criticó, pero tampoco defendió fuerte, fue el director de compañía de luz. Pero el resto criticaban todos. Hemos comentado que decían que todo lo que tenían era un privilegio y que los electricistas se aprovechaban de esos privilegios. Eh, lo que más se criticaba en general es que no se pagaba la luz, ¿no? Y no eran terribles, ¿no? Les dan toda la luz gratis cuando he comentado que desde 1915 en los primeros 10 puntos que el primer comité, los delegados representantes le exigen negociar a la compañía de luz es precisamente el precio de la tarifa de luz que todo el mundo pagaba. Y no se obtiene. A lo que voy es que siempre se estuvo exigiendo que parte del salario se pagara en especie. En muchos lugares se paga en especie. Hay en unos lugares, por ejemplo, en telefonistas en especie y además se les da una gran despensa. Entonces, parte del pago de salarios se peleaba una buena despensa y así tenían alimentos. Y así el salario que se obtenía se puede dedicar a otra cosa. La despensa en muchos lugares, incluso en aquellos lugares donde aparentemente incluso no hay contrato colectivo, lo que se le da a muchos empleados, trabajadores, obreros, obreras, es despensa, pero se entiende, es parte del salario. Te doy una cuarta parte de salario y tres cuartas partes en despensa. Entonces, que a los electricistas se les pagara parte del salario, te pago por cada peso, te doy 70 centavos en dinero y 30 centavos en energía eléctrica, no era un privilegio, pero en televisión y radio y periódicos se exaltó, se exacerbó mucho. Bueno, comenté estos antecedentes porque les había dicho que desde el presidente Fox y Calderón, que vinieron con iniciativas de ley, el propio Cedillo, el último priista que hubo en el gobierno, aunque no dejó de serlo, en realidad desde Salinas de Gortari se amaciaron PRI y PAN y gobernaron juntos. Todo lo que aparece, o sea, el PRI siempre defendió los recursos naturales del país. Hay que reconocerlo, dentro de todos los males que tuvo el gobierno autoritario de los gobiernos antes de Salinas de Gortari, siempre fueron nacionalistas y mal que bien permitieron que Pemex, CFE y Compañía de Luz crecieran, ¿no? Pero a partir del amaciato, recuerden cómo usurpa Salinas el poder, defendiéndolo por el famoso abogado barbudo, panista, que además mandó quemar los paquetes electorales para que nadie pudiera checar el voto por voto, casilla por casilla. Y bueno, en fin, venían de ese amaciato. El PRI en realidad dejó las banderas nacionalistas y adoptó el carácter privatizador de la derecha.
Y de esto comentamos durante todo el periodo de Zedillo, Fox y Calderón y Peña Nieto, las grandes oleadas contra la privatización venía del ESME. Este es el contexto. Y me faltaba uno. O sea, el único que luchó contra la privatización de las industrias y los recursos naturales, especialmente la energía eléctrica, fue el ESME. Entonces les caía mal a los gobiernos neoliberales. Y le agregamos el último punto que no dio tiempo de, que fue la gota que derramó el vaso, o yo diría, la puerta que desde las luchas internas del ESME le abrieron al gobierno neoliberal para dar el golpe burgués, el zarpazo, y atreverse a publicar el decreto de extinción. Ese último momento son las elecciones internas del ESME. Y lo que muchos seguramente han de olvidar es que viene desde antes esa división que se va a provocar y que es notoria, muy evidente ya en 2009, entre unas elecciones donde se dividen propiamente, como sabemos, se dividió el ESME a la mitad. Y a la mitad, a la mitad entre votos y trabajadores activos y a la mitad entre votos y jubilados. Se dividió completamente. 324 votos, como sabemos. Pero en la tradición histórica de la política, de la lucha por el poder sindical electricista, lo que hemos encontrado siempre que la única manera de ganarle un grupo político consolidado es que varios del propio grupo se separan. En el ESME, que yo sepa, le hemos dicho, siempre se ha dicho, se abren. Y antes, desde antes viene poco a poco esa división. En 2005, curiosamente, empieza la división. Hay un secretario que desde que fue secretario de Educación y Propaganda manifestó su interés por ser el candidato a secretario general. Y otro día detallaremos, nada más les diré que Ramón Mera Villarruel es el candidato y porque siempre pensó que al que candidatearon, que al que va a la Secretaría General no lo merecía. Él que estaba en el cargo de secretario de Educación y Propaganda lo merecía primero. Él que llega a estar como secretario de Trabajo lo merecía. Alguien le dijo que él era el merecedor de ese cargo, pero pusieron, como diríamos, al de divisiones y se ofendió y desde ahí empieza el trabajo de dividir. Se candidatea, hace su planilla. Al siguiente año repite con su planilla. Al siguiente año repite con su planilla. Para 2008 va a tener un aliado. Surge de jubilados. Jorge Durán lanza su candidatura en jubilados. Y jubilados para aquella época tenía mucha división, mucha. No sé si había 6 o 7 grupos. Cada grupo pretendía, con perdón que lo diga, y espero que me comprendan los jubilados, agua para su molino. Nada más grave y débil puede ocurrir en jubilados. Bueno, en cualquier grupo, no necesitamos explicarlo. En cualquier grupo. Entonces, cuando distintos grupos están tratando de jalar la cobija, todo el mundo se va descobijando. Y el que logra enfilar un grupo, que es donde empieza la división, donde los jubilados se dividen a la mitad, es con Durán Aguirre.
con el ingeniero Durán Aguirre, y gana las elecciones de la representación de la Comisión de Trabajo. Pero ahí ya está fuerte la división. Y en el trayecto que viene Mera Villarruel, donde ya había captado, ya se le habían unido algunos de los excomitecos de aquella época, el último que se agrega a las filas de Ramón Mera es el tesorero. Y tan sienten en unión estos dos grupos, o si quieren estos dos dirigentes, que el que tiene mayor oportunidad o el que tiene más frescura política, no va a ser Ramón Mera, sino el tesorero. Por eso lo colocan a la cabeza, porque de alguna manera Mera venía año con año participando, pero perdiendo. Ya para cuando se une, antes de la llegada del tesorero Muñoz al grupo político de Mera, Mera ya está agrupando buena cantidad de personas que se desprendieron, que se abrieron del Comité Central en turno. Ya está teniendo una posición fuertísima. Lo natural que se veía en términos de política, por supuesto, nada es natural, pero la lucha política iba mostrando que ya tenía mucho poder. En jubilados, a través de Durán Aguirre, y Mera unido a Muñoz. Por eso, otro día analizamos más detalle esto, pero la división que se llega para julio, para, digamos, abril, mayo, junio y el momento de reconocer el 3 de julio una planilla ganadora, no se da. Y en vez de pelear dentro de las filas, con el estatuto en la mano, al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, esta planilla, este dúo de el tesorero, exsecretario de Trabajo, Mera Muñoz, Muñoz Mera, van a demandar una revisión de las votaciones. Y justo le van a dar un poco de, bueno, mucho de atención a la demanda porque había inconsistencias. Se había ganado por 324 votos en las urnas y sin embargo a la hora de firmar las actas finales de escrutinio no las firma la oposición y se van de las votaciones, se van del local sindical y van a buscar fortaleza y apoyo, más del que se comentó por aquel tiempo que se tenía, a la Secretaría del Trabajo con Lozano. Bueno, se supone que van directamente a la oficina del registro para decir que se revisen las votaciones y negarle, o mientras no se aclaren, no se le puede dar la toma de nota al ganador. Hasta aquí está el ambiente del decreto de extinción. Lo que viene de esta ausencia de la planilla opositora con la firma del acta de escrutinio retrasa, ¿no? El resultado favorable se tiene el 3 de julio, como sucedía cada año. Se hace la asamblea, pero recuerden, ya no está los escrutadores de la planilla opositora, están en otro lado, y lo que se va procediendo internamente en realidad no va teniendo respuestas oficialmente y la toma de nota se va negando. Entonces, es inicios de julio, agosto, septiembre y octubre, donde después de los ataques de las revisiones de contratos y salariales y el ataque contra el ESME y la lucha contra la privatización, que este encono de luchas políticas externas, la interna tiene al ESME dividido y aprovecha el gobierno retrasando bastante
la entrega de la toma de nota para que el 11 de octubre aparezca el decreto de extinción. Una cosa tenemos que pensar, y lo insistí de la vez pasada, no es un borracho. Es borracho, puede ser, está bien, y ese día pudo haber estado borracho, pero no es un borracho, es un golpe de la burguesía de ese momento, que usa al Estado, que usa a Ana Calderón para decretar el golpe, sí a la compañía de luz, pero con un objetivo detrás, que el ESME deje de molestar, que el ESME, por estar criticando tanto y por impedir que varias cláusulas del contrato colectivo se modifiquen, especialmente la de jubilaciones, la cláusula 64, por impedir que se modificara la jubilación para quedar, como todas las demás, en poder el dinero del SAR y las AFORES. Por impedir eso, se le va a dar el golpe. Por impedir la privatización completa de la industria eléctrica mexicana, faltaba solo el centro. Se le va a dar el golpe al ESME. Entonces no es un borracho. Decía yo que en el aniversario 10º de la extinción, yo presenté en el auditorio unos documentos preparatorios del golpe, de la organización, cómo va a estar organizado todo el golpe que se va a dar a Compañía de Luz, quienes vienen de sustitutos, y está todo detallado, cómo quitan a los 44,000 activos y quienes vienen a ocupar sus lugares. Tenían un avance muy significativo, hay que tenerlo en cuenta. Buena parte de todas las instalaciones ya estaban automatizadas. De hecho, la industria eléctrica, el 90% de las instalaciones son automáticas. Necaxa, por ejemplo, funciona con muy pocos trabajadores. Solo hay que estar viendo que funcionen, que tenga el aceite, que tenga la presión, que baje el agua, pero funciona automáticamente. La transmisión, pues solo por si se cae un cable. ¿Cómo llega la luz a nuestra casa? Pues bien, a menos que se funda un transformador y entonces venir y cambiarlo, pero eso lo pueden hacer rápido. No he ido a ver, pero a 10 cuadras de donde puede estar mi transformador más cercano, hay hay un patio, hay un taller donde arreglan aquí en Iztapalapa transformadores. Entonces, lo que cueste venir para acá a cambiar el transformador, entonces es sencillo. Y efectivamente está el plan, cuántos camiones, cuántos ingenieros, cuántos en máquinas electrónicas. Y también debemos de pensar una cosa, constantemente, cada semana se está sacando los cheques de todo mundo. Entonces, desde 2 meses antes se puede valorar lo que se les debería de pagar a todos los trabajadores y se puede trabajar otra nómina. O se pueden haber tenido preparados los cheques de pago desde un año antes, porque se va a aplicar, según este documento que les digo, la extensión se va a aplicar antes. Y la dinámica de cómo pagarle a los que se iban a quedar sin trabajo ya estaba diseñada. Entonces sí, no es un borracho. Si quieren le decimos borracho, pero hay una planificación del Estado al servicio de la burguesía para entregarle la industria eléctrica. Y entonces este es el punto. Con esto que estamos comentando de este proceso electoral que estalla justamente el día que se tiene que levantar el acta de escrutinio dentro del local sindical, donde todo mundo se puede estar viendo a los escrutadores, todo el grupo de escrutadores de la planilla transparencia, la planilla opositora, la planilla de Muñoz Mera, con este antecedente de Mera, se salen, abandonan su comisión de escrutinio de esta planilla, se sale y van a trabajo a demandar irregularidades, inconsistencias.
Y entonces, en vez de resolver las inconsistencias y arreglarlo, o desde dentro, a través de la Comisión de Honor y Justicia, resolver las cosas, se dejó en manos. Y en este tránsito de unos meses, sabiendo que el Sindicato Mexicano está dividido, que trabajadores activos y jubilados están, de verdad se nota mucho en los votos, y se nota como los jubilados vienen divididos desde diciembre pasado. Se aprovecha esta división y se aplica. Que pudo haber dinero de un lado, por supuesto lo pudo haber habido. Que pudo haber infiltrados, por supuesto, pero reconozcamos, estaba este proceso de votaciones generales, de elecciones generales, y se da, y aparece con un plan predeterminado, les digo que ya se los comenté, para la próxima sesión, porque seguro no acabo, les presento esos documentos. Y en ese sentido vamos a empezar con el decreto, ahora sí, ya no me voy a detener. Solo les dije que normalmente en las 4 revisiones de salarios y de contratos, la Secretaría de Gobernación había publicado decretos de intervención para, para estas revisiones, porque siempre se supone que lo que metes al trabajo es la posibilidad de estallar la huelga. Si no se te conceden las demandas, siempre se ha puesto, estalla la huelga. Y Gobernación siempre, todos los años, porque en la ciudad no se puede quedar sin luz, es un trabajo estratégico, una materia de trabajo que nunca debe de faltar, y meten siempre en incautación, intervención directa. O sea, al minuto de cualquier año que hubiera estallado la huelga, de todos modos entra el gobierno, es decir, policías y militares siempre, siempre históricamente desde 1900, después de la huelga general de 1936, siempre han estado a 2 pasos para intervenir y parar la huelga en seco. O sea, no van a dejar ni 20 minutos que estalle la huelga. Eso ya todo se sabe, está estrictamente ordenado. Y entonces siempre aparece el decreto para intervenir. Cuando se arreglan las cosas, aparece el decreto de que se suspende el anterior porque ya hubo arreglo y no hubo huelga. Y yo lo que comentaba que los últimos decretos, además de la policía normal y federal, se agregó a los militares y a la guardia. Y eso no aparecía. Aunque todo el mundo sabemos que en instalaciones importantes, vuelvo a Necaxa, por ejemplo, junto al estadio, en la callecita que va rumbo a la subestación de Salto Grande, hay ejército. En todas las instalaciones de compañía de luz donde hay una planta hidroeléctrica, hay ejército. Entonces, esa es la amenaza constante del ejército. Bueno, dice así, el diario oficial del domingo 11 de octubre de 2009 apareció. Todavía aún hoy, les digo, aparece en el diario oficial. Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Dice así, tiene al margen un sello del escudo nacional, el presidencia de la República, Felipe de Jesús Calderón, presidente de los Estados Unidos, un montón de leyes, que ponga las que ponga, de todos modos lo que íbamos a saber es que pues ya eso le otorgan a él, ya que, considerando, esto es lo primero que tenemos que empezar a leer, que el inicio es, estos considerandos, como en este caso van a ver, es la crónica de la historia a gusto, pudo haber sido menos larga, pudo dedicarse a la nueva etapa, a la contemporánea, y decir lo que quiere decir, porque son sus argumentos para decretar la extinción de Compañía de Luz.
Entonces es una historia y un argumento de acuerdo al interés del presidente, no necesariamente al interés histórico real. Dice así entonces, considerando que el inicio de la industria eléctrica en nuestro país se remonta a finales del siglo XIX, sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX cuando su explotación cobró auge y la inversión privada, mayoritariamente extranjera, predominó para el año de 1930, controlando el 70% de la capacidad de generación eléctrica instalada. Hizo un salto, como pueden ver, de 30 años, ¿no? Inicios del 20 hasta el 30. Y le interesa solamente la industria, ¿no? Y bueno, yo les diría propiamente que el control de la industria eléctrica extranjera por inversión extranjera, por dos grandes empresas, dos grandes monopolios, consorcios. Uno fue la American Foreign Company y la Mexican Lion Power. Dura en realidad no hasta el 30, hasta el 60. La historia de la industria eléctrica fácilmente la podemos dividir entre eh, dominio de los extranjeros hasta el 60, unos poquitos años de nacionalización y de vuelta dominio de la inversión extranjera. Así con este párrafo y planteando como debería decirse las cosas tienen 90 años de dominio las empresas extranjeras y en beneficio del desarrollo social no han hecho nada. Así de simple. El primer argumento hoy para apoyar la iniciativa que regrese el control de la energía, el control, no el dominio, solo va a regresar el control porque no van a volver a nacionalizar, van a dejar más del 40% en manos de los extranjeros, de Iberdrola, por decir un nombre. Entonces, de este año, fines del siglo XIX, aquí dice hasta 1930, pero en realidad es hasta 1960, dominó el capital extranjero, en este caso norteamericano y británico. Después del 92 va a ser español, pero es así de simple. Del 92 a hoy, todavía va a llegar 2022, es predominio de inversión extranjera. Esta nueva época Iberdrola, las españolas, y hasta 1960, yanquis y británicos, los capitales. Y en ese sentido, la valoración es inmediata. Hemos tenido más años de dominio de consorcios y monopolios extranjeros en industria eléctrica y el beneficio, o si lo queremos ver así, y las tarifas eléctricas en su periodo, que es mayor, casi un siglo de dominio de capital extranjero, las tarifas han sido altas. Por decir eso, los grandes beneficiados de las tarifas antes, pero más ahora, son el resto de comercios grandes, los grandes bancos establecidos en el país, los grandes centros comerciales. Y así fueron hasta el 60. Tarifas de beneficio para los grandes comercios, las grandes fábricas, para Walmart, para constructoras, y las tarifas caras para los pequeños ciudadanos como nosotros. Eso fue hasta el 60 y después del 92. A la fecha las tarifas altas las tienen los dueños comunes y corrientes de nuestras casas, de nuestros departamentos, de nuestras colonias. Los otros, los consorcios unidos a las empresas extranjeras, casi no pagan luz. Bien, el primer párrafo nos indica que hubo un control general
aquí pone 1930. Vamos a ver por qué puso 1930. Segundo, considerando que bajo el régimen constitucional de 1917 operó la libre competencia entre empresas, las cuales privilegiaban los nichos de mercado más rentables, dejando fuera de sus objetivos de negocio el servicio para pequeñas ciudades y zonas rurales. Entonces, como nosotros, los dos primeros párrafos parece que quieren criticar los consorcios, los monopolios internacionales. Y bueno, la Constitución en materia eléctrica efectivamente dejó libre a las empresas extranjeras y dos que tres pequeñas, como una de Jalisco, ¿no? Y no más. Y pareciera que quiere decir que lo rentable se quedó en poder de ellos. O sea, los grandes consumidores, los que realmente gastan luz, energía eléctrica, tuvieron tarifas bajas. Eso es lo que decíamos. Todos los grandes consumidores de energía han recibido en casi 100 años tarifas bajas y los pequeños usuarios de domicilio, de casa, habitación, tarifas altas. Tercer párrafo, que hacia 1940 la cobertura del servicio solo alcanzaba la mitad de la población, misma que consideraba de mala calidad por virtud de los continuos prolongadas e interrupciones por las variaciones que se presentaban en el voltaje y frecuencia, así como el alto precio de las tarifas. Bien, entonces, efectivamente, insisto, en todas las décadas hasta el 60, en beneficio de las grandes compañías, se trabajaban ese tipo de cosas. En cada párrafo, con letra grande, está el decreto y en letra pequeña yo pongo mis comentarios. Cuando yo le envíe esto a Iván, lo van a tener presente ustedes. Siguiente, considerando que como consecuencia de la inconformidad hacia las empresas eléctricas por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como la demanda creciente a favor de la nacionalización de la industria eléctrica mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937, se expidió la ley que crea la Comisión Federal de Electricidad, encargada de organizar, de dirigir un sistema nacional de generación, transmisión, distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos y sin propósitos de lucro. El 11 de febrero de 1939, además, se expidió la Ley de la Industria Eléctrica tendiente a regular a las empresas dedicadas a esta actividad. Bueno, he de decirles que si bien es cierto, estos dos decretos se dan y sí se crea la Comisión Federal de Electricidad, en realidad no empezaron a funcionar. Un poco para esta época, por eso insisto que el dominio de la industria eléctrica extranjera se va hasta el 60, porque aunque aparece CFE y una ley, la falta de aplicación del 27 constitucional desde 1917 para meter en orden a los extranjeros nunca se hizo. En donde se intentó hacer fue en el petróleo, pero chantajeó el gobierno de Estados Unidos, las empresas extranjeras de petróleo que estaban aquí establecidas, chantajean, presionan a través de su gobierno y el argumento fundamental para no hacer que aplicaran en materia de petróleo un nacionalismo fue que no reconocían el gobierno. El gobierno de Obregón se puso, como decimos, de pechito con el gobierno yanqui y hay un conflicto durante todos estos años. Temen que Carranza quiera aplicar el 27 constitucional a las minas, a los ferrocarriles. Temen que el siguiente gobierno lo quiera hacer, temen que Obregón lo haga.
y lo presionan de tal modo que tiene que hacer unos tratados llamados los tratados de Becquerel para que no aplique la ley en materia petrolera. Tendrá que ser Lázaro Cárdenas en un conflicto obrero-patronal, en un conflicto donde dicen a mí mis chicharrones truenan y las empresas petroleras entonces no dejan de lado no quieren aceptar las nuevas condiciones de trabajo, un contrato colectivo para los trabajadores, y se decide por las condiciones, la presión y la cercanía de la guerra mundial de Cárdenas a decretar la expropiación, que es pagarle, ¿eh? Hay que reconocer, no fue una nacionalización por desgracia, fue propiamente te despojamos de tus derechos, pero te pagamos. Por eso es tan maravilloso la narración que se hace de que el pueblo de México llevó todo lo que tenía, gallinas, huevos, sus cosechas, dinero, centavos, rompían ahí sus cochinitos de dinero, en fin, porque se tuvo que pagar hasta el último centavo. Y las petroleras se llamaron toda su gente profesional y capacitada. Y ahí es donde uno dice, los trabajadores recuperan el petróleo y a Pemex se alza como lo que es, ¿no? Entonces, CFE no funcionó realmente cabalmente. Hasta el año 44, 46 va a tener su primer gran planta. Sí empieza a construir y empieza a construir plantas. Sí, y ahorita le explicamos, ¿no? El siguiente considerando, y creo que aquí vamos a acabar hoy, que ante la necesidad de incrementar la oferta de energía eléctrica para atender la creciente demanda que el progreso del país requería, en 1960 el gobierno federal ordenó la nacionalización de la industria eléctrica mediante la adquisición de las acciones de las empresas concesionarias y decretó la exclusividad de la nación para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, señalando que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y a la nación y aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines. Yo, permítanme tantito, no sé si de verdad se tenga que decretar en una ley, pero para mí, si es el artículo 27 constitucional ya era esto. Esto que dice aquí ya lo era. Si había que precisar palabras, vale, ok, y se precisan, pero ya se decía en la Constitución. Si quieren, como ya no nos va a dar tiempo, la próxima vez traigo el artículo 27 constitucional, el original, el de 1917, y lo comparamos. Y esto se convierte en ley, simplemente yo hubiera copiado el 27 a la ley y quedaba. Y bueno, ¿qué pasaba aquí? Es, pues muy breve, nada más voy a decir que las empresas extranjeras dejaron de aumentar su capacidad instalada mientras iban creciendo varias plantas medianas de Comisión Federal de Electricidad, y la más grande que tuvo como una gran instalación fue la de Ixtapantongo. Pero he de decirles que Ixtapantongo ya en 1936-38 estaba funcionando, estaba en construcción, y la está construyendo The Mexican Lion Power Company Limited, la compañía de luz y fuerza motriz, con ingenieros y obreros de la compañía de luz. En realidad, Ixtapantongo, que este es Valle de Bravo, todo el mundo cree que Valle de Bravo es un lago bonito, hermoso y lindo y que se usa para muchas vacaciones. Lo es y se usa para eso, pero su objetivo no es ese paseo, no es haberle creado un lago, una laguna a Valle de Bravo, no. Se creó la planta de Ixtapantongo, que por desgracia, en estos tiempos neoliberales, y peor creo, para abastecer de agua a la Ciudad de México, se cerró.
Creo que todo el caudal que permitía generar electricidad a la planta de Ixtapantongo se ha convertido en agua de Cutzamala. Pero eso es otra historia, luego la contaremos. Ixtapantongo era la última división de la empresa y la última división sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si van a leer los nombres, les digo, hoy está como museo y se puede ir a visitar la planta de Ixtapantongo, donde acaba todo Valle de Bravo, la carretera se convierte en el vaso que contiene el agua, el muro, le dan la vueltecita y pueden bajar a la planta de Ixtapantongo. Está mantenida muy bonita, pero los nombres, si no me los han cambiado, son de los ingenieros mexicanos, de Compañía de Luz. Y bueno, ya no me da tiempo de explicarles a más detalle, pero les prometo, más o menos, explicarles que CFE le vendía toda su generación a los monopolios extranjeros, barata. CFE vendía barato a los monopolios y ellos le aumentaban precio para obtener ganancias. Bueno, ahí la dejamos. Luego explicamos y nos vemos entonces el próximo lunes, último mes, cuidado. Ya se nos fue el 2021. Todavía nos han de quedar 2 o 3 programas de diciembre, que aquí estaremos hasta donde dé el ancho del año, en otros lunes, en otras añoranzas de electricistas. Terminaremos el decreto en 1 o 2. Hasta entonces, que les vaya bien.